Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, combinación de mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, bien fuerte, bien bonito, bien sugerente, desde luego. Dice así, un momento crucial de la vida de Cristo y que para el Evangelio de San Marcos supone un hito, un cambio de tercio, ¿no? Es un momento crucial. Dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran cerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es muy fuerte el Evangelio, porque tiene como 3 puntos muy marcados, importantes, ¿no? Primero, Jesús toma a la gente, ¿no? se los lleva, ¿no? hacia la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo implica pues un ambiente pagano, el templo del dios Pan, al pie del Monte Hermón, ya el límite con Siria, o sea, ya es, vamos, la Galilea de los gentiles, pero la parte más alta y más lejana, ¿no? Y una Cesarea, bueno, en fin, es como el Señor se va a un ambiente pagano, más bien pagano, ¿no? Y ahí les preguntan, bueno, por el camino, dice, por el camino, en el Evangelio de San Marcos solo hay 2 escenarios para los acontecimientos de Cristo principalmente, ¿no? Cuando quiere decir alguna enseñanza que es muy íntima, que es solo para los apóstoles o que es para alguien en concreto, pero en un ambiente de mucha intimidad, Jesús suele estar en casa. En casa les explicaba la parábola y tal, ¿no? Es como muy íntimo para los más cercanos, ¿no? Para quien esté en la casa. Pero hay otros momentos que Jesús predica por el camino o en el camino. Y cuando Jesús predica en el camino o por el camino, esa enseñanza es para todos. Es una enseñanza más bien general, para todos, ¿no? Bueno, pues Jesús predica y enseña en el camino, les hace esta pregunta. Es una enseñanza que está en el camino, para todos, ¿no? Y es muy importante que sea para todos, porque es fundamental que cada uno de nosotros haga la experiencia de estar con el Señor en esta pregunta, ¿no? Primera pregunta en general, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hasta ahí es más o menos fácil. Cuando Jesús pregunta por terceros es fácil responder. De hecho, aquí como que se atropellan los apóstoles unos a otros, ¿no? para responder a ver quién ha escuchado la cosa más peregrina de Jesucristo, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues entonces ellos rápidamente se ponen a responder, ¿no? O sea, ¿qué habéis oído sobre mí? Dice, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús, ¿no? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos le dicen rápidamente. Ellos le dijeron, ¿no? Unos que Juan el Bautista. Y tenemos, por ejemplo, a Herodes. Herodes decía, este es Juan el Bautista, que ha resucitado. En el Evangelio dice Juan Bautista que actúan en él fuerzas poderosas, fuerzas misteriosas, que ha resucitado. Bueno. Dice, otros que Elías, ¿no? ¿Quién es Elías? Pues Elías era el que tenía que venir a preparar el momento del Mesías, ¿no? Con lo cual es un tiempo como importante de exigencia de conversión, de cambio. Esto de otros que Elías implica pues que
que aquí hay algo gordo, está pasando algo gordo, son conscientes de que la presencia de Cristo exige una respuesta, es Elías, otros que Elías, ¿no? Dice, otros que uno de los profetas, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Uno de los profetas sí podría pensarse que es como la continuación de los profetas, o sea, como un profeta nuevo, ¿no? Porque todo lo anterior es mirando para atrás, ¿no? Mirando para atrás, pero como un toque de atención de vuelta a Dios, ¿no? Tanto Juan Bautista como Elías tienen una misión que en el fondo Juan Bautista representa a Elías, que vuelve para preparar al pueblo bien dispuesto, ¿no? Eso lo dice el propio Jesús. Entonces, estas dos primeras opciones indicarían a alguien que está pidiendo, pues, como que nos volvamos a Dios, porque es inminente ya la llegada del Mesías a poner en orden las cosas, ¿no? O sea, como estamos en tiempos definitivos, importantes, ¿no? Y otros, bueno, que unos de los profetas, ¿no? Una continuación de esto de los profetas, gente que viene como a zarandear las conciencias para recordar que pertenecemos a Dios, que no podemos vivir como tan mediocremente, que no podemos vivir como dejaos de Dios. Bueno, en fin, otro que uno de los profetas, ¿no? Pero hasta ahí es más o menos fácil. Dice Martín Descalzo en un comentario precioso que tiene, que se titula así, ¿quién dice los hombres? No, ¿quién decís que soy yo? Se titula. Es un artículo sencillo, pequeñito, que escribió hace muchos años, pero que es maravilloso, ¿no? Dice que cuando uno pregunta esto, pues bueno, esa pregunta es más o menos inofensiva, porque uno puede responderla y dejar al margen su vida. Bueno, pues lo que he oído del Señor, me da igual, ¿no? Pero de repente dice el Señor, y Él les preguntaba, no es y les preguntó, y Él les preguntaba, parece como que es una pregunta que repite el Señor en varios momentos, ¿no? Y Él les preguntaba, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Claro, esta pregunta ya es muy seria, ¿no? Cuando uno ve que Jesús se pone delante de él y le mira a los ojos y le dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Esta pregunta ya no es quién dice la gente, porque cuando digo quién dice la gente, pues da igual lo que diga la gente, da igual la respuesta que yo dé, porque es una respuesta que no me implica la vida, ¿no? Es una respuesta que se responde con lo que uno ha oído, con las orejas y la boca, se responde esa pregunta, y ya está. Pero cuando Jesús se pone cara a cara delante de mí y me dice, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Esta pregunta es mucho más difícil responderla. ¿Por qué? Porque implica la vida. Porque yo no puedo responder con la boca, tengo que responder con mi vida, ¿no? Entonces, si yo digo que es el Mesías, ya no debo esperar a otro. Cuando en otra traducción dice que San Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero hombre, pues entonces, que un judío diga que Jesús es el Mesías implica que ya no puede vivir esperando otras manifestaciones, otras revelaciones, otros Mesías, No, hombre, no, ya no puedes vivir así. Si dices, es el Mesías, tu vida tiene que estar como polarizada en buscarle a Él y esperarle a Él. El Hijo de Dios vivo. Pues, hombre, si tú dices el Hijo de Dios vivo, pues entonces estás diciendo que es alguien que tiene una autoridad importante en tu vida. Estás diciendo que tu fe pasa a través del encuentro con Él, la confesión de fe ante Él, ¿no? Claro, si es el Hijo de Dios vivo, ya no puedo vivir al margen de esto, ¿no? Decía Martín Descalzo que responder a si César pasó el Rubicón o no pasó, a mí me da igual, ¿no? Que responder sobre cualquier pregunta histórica es que me da igual. O sea, quiero decir, es importante acertar, pero mi vida no me va en ello, ¿no? Pero cuando respondo a esta pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Amigo, eso es otra cosa, ¿no? Es más, esta pregunta, tú no puedes responder con la boca una cosa y que tu vida luego diga otra, pues entonces eres un hipócrita, ¿no? Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse es, la gente viendo mi vida, ¿qué respuesta entiende que doy a esta pregunta? Claro. Mi vida, ¿quién dice que es Jesucristo? No mi boca, no sé, como mi apariencia. No. Mi vida, ¿quién dice que es Jesucristo? ¿De verdad el que me ve entiende que yo digo que Jesucristo es Dios? ¿Entiende que yo digo que Jesucristo es el Mesías, aquel al que yo espero, de quien vivo? ¿De verdad entiende que Jesucristo es para mí un gran amigo al que quiero muchísimo? O sea, ¿qué dice mi vida de Cristo? Esta es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Y tú? Es una pregunta terrorífica, tremenda, porque esta pregunta
no deja a nadie indiferente, ¿no? Claro, decía el propio Martínez Calzo, decía, claro, la respuesta a esta pregunta ha dividido la humanidad en dos, evidentemente, porque si Cristo es quien dice que es, pues la mitad de la humanidad está equivocada. Si Cristo no dice que no es quien dice que es, entonces la otra mitad de la humanidad está equivocada. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es una pregunta crucial que divide la historia y a mí me coloca en un sitio o en otro. Me identifica. O sea, estas preguntas de las que identifican a las personas, que es un tema gravísimo, gravísimo. Entonces, tú no puedes responder a esta pregunta en teoría. En teoría no se puede responder a esta pregunta. Se responde en la práctica. En la práctica, con tu vida. ¿Tu vida quién dice que es Jesucristo? Pedro, ya no se atropellan unos a otros, ¿no? Parece como que se quedan callados mirándose. Que nos ha preguntado, ¿no? Parece como que ya no se atreven a responder a esta pregunta, porque es una pregunta bien complicada, ¿eh? Bien seria, ¿no? Bien seria, ¿no? O sea, y Pedro entonces ya tiene que responder, como que hace de tripas corazón, es el primado, bueno, pues en nombre de todos responde, ¿no? Dice, Pedro respondió, pero le contesta, tú eres el Cristo. Toma ya. O sea, Pedro, que es judío, responde que es el ungido. Y el ungido implica el Mesías, implica mi rey, implica todo, el Cristo, ¿no? El Cristo. Y habría que decirle, Pedro, ¿tú de verdad crees esto? De hecho, el punto siguiente va a ser complicadísimo para Pedro, ya ha dicho eso, ¿no? Y en este momento, que es la confesión de fe de Pedro, no termina diciendo, les mando enérgicamente que a nadie hablarán acerca de él, ¿no? ¿Por qué? Porque es el sentido mesiánico, porque no quiere que confundan a la gente con un mesianismo que no es el de Cristo. Entonces ahora va a mostrar cómo es el mesianismo de Cristo. Entonces hay un cambio de tercio. Hasta este momento era, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No? Se va revelando, va haciendo milagros, va haciendo signos, gestos, y llega la confesión de fe de Pedro, eres el Cristo. Bien, empieza la segunda parte, que la segunda parte es, ahora, ¿cómo es la misión de este Cristo? Entonces va a ser mostrar que el Mesías tiene que dar la vida, ¿no? Y por eso el comienzo de esta segunda parte del Evangelio es clave, porque empieza justo con los anuncios de la pasión, con el primer anuncio de la pasión, ¿no? Comenzó a enseñarles cuál es el camino del Cristo, ¿no? Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. O sea, ha mostrado el camino de la pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual como expresión de quién es Cristo. Por eso no quería que dijesen quién es Cristo, que Él es Cristo. O muchas veces no quiere que se sepan los milagros. ¿Por qué? Porque no quiere que le identifiquen con un Mesías que no es. Entonces, una vez que han dicho, eres el Mesías, eres el Cristo, ahora os voy a enseñar cómo es el Cristo. ¿Qué tipo de Mesías es el que es Jesucristo? Esto es lo que es clave. Esto es lo que es serio, ¿no? ¿Qué tipo de Mesías es Jesucristo? Y es un Mesías que tiene que padecer mucho, es un Mesías que tiene que ser reprobado, que no encaja en los esquemas del mundo, por los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas. Es decir, el mundo judío no va a aceptar este Cristo, ser matado y resucitar. Claro, o sea, el pobre Pedro que ha dicho, tú eres el Cristo, se queda tiritando, ¿no? Se queda tiritando. ¿Pero qué me estás contando, Señor? ¿Pero qué es lo que me estás pidiendo? ¿Que acepte un Mesías que en vez de salvarnos nos hace pasar por la muerte? Bueno, pero ser resucitado. Es tan fuerte lo que dice al principio que quizá este ser resucitado a San Pedro le pasa desapercibido, ¿no? Tiene que ser reprobado, tiene que padecer mucho, ser reprobado, ser matado. San Pedro ya está tiritando. Y luego resucitar a los 3 días, ¿no? Claro, a los 3 días, en el tiempo de la restauración, es el 3er día. Bueno, claro, cuando habla esto, el Señor con tanta fuerza, porque dice, hablaba de esto abiertamente. O sea, que no era interpretable lo que le estaba diciendo, es que lo hablaba con toda la claridad del mundo, con toda la transparencia del mundo. Claro, San Pedro se revuelve, lógicamente, se revuelve. Y dice, no puede ser, Señor, que es que no puede ser. Que no me cuentes historias, Señor, que el Mesías no puede ser así, ¿no? Por eso Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Es impresionante, es impresionante. San Pedro se pone a reprender a Jesús, ¿no? Ni hablar, Señor, esto, pero ¿qué estás diciendo? Este no es el camino del Mesías. Pero tú sabes quién es el Mesías, el ungido, aquel al que esperamos, el descendiente davídico,
¿Cómo va a ser el descendiente davídico uno que sufre mucho, es reprobado y es matado? ¿No? No le entra en la cabeza a San Pedro, según los esquemas en los que ha sido educado, no le entra en la cabeza, ¿no? Y según los esquemas del mundo, no le entra en la cabeza. Entonces el pobre Pedro se pone a arrepender a Jesús, tomándolo aparte, que por lo menos tiene esa delicadeza del que se lo lleva aparte y se pone a arrepentirle, pero Jesús no está dispuesto a aceptar eso. Y entonces se vuelve, como a todos, ¿no? Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, San Pedro lo hace tomando la parte, como, pero Jesús sabe que aquí se juega todo. Que aquí se juega todo. O sea, que es que no es algo opinable que el camino del Mesías sea la entrega de la vida. Que es que no es algo, no sé, como que se pueda interpretar, que es que el camino del Mesías es dar la vida, es el misterio pascual, y a lo que apuntamos al misterio pascual, y la iglesia si tiene que seguir a Cristo, tiene que pasar por el misterio pascual, y el que se tome en serio a Cristo será marcado con el misterio pascual, es así, pasión, muerte y resurrección, que es dar la vida. Ahora esto nos cuesta un montón, esto nos cuesta muchísimo, como a San Pedro. Entonces San Pedro se lo lleva aparte y se pone a revenderle, pero Jesús, volviéndose a los discípulos, o sea, para que todo el mundo le quede muy claro a todo el mundo. Fijaos que San Pedro, pero que Jesús con San Pedro tiene una relación especialísima, porque lo está formando como el primado, por eso no puede permitir que el primado dude del misterio pascual, ¿no? Y tiene que ser firme en esto. Es verdad que luego va a pedir por él, tantísimas cosas, lo va a cuidar con un mimo el Señor a San Pedro, impresionante, porque San Pedro es duro y le cuesta mucho como abrazar el camino de Jesucristo, y el Señor lo va a cuidar con muchísima delicadeza, al que más, yo creo, ¿no? Pero en este momento lo pone firme delante de todos, para que a todos le quede claro que no va a transigir en eso. O sea, hay dos puntos en los que Cristo no transige, que confluyen en el fondo, que son la Eucaristía. También vosotros queréis iros, le dice San Pedro, idos. No voy a renunciar a la Eucaristía, que en el fondo es el misterio pascual anticipado, es Cristo entregado. Y no voy a renunciar al misterio pascual. Entonces, vuelve a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mi vista, Satanás. No solamente quítate de mi vista, es ponte detrás de mí, apártate de mí, ¿no? O sea, no me sirvas de piedra de tropiezo, de escándalo. No me sirvas de impedimento para realizar el plan de Dios. La gran tentación siempre en la vida de Jesucristo, del demonio, va a ser intentar que busque un camino distinto del camino que el Padre le marca. Y por eso le dice a San Pedro, no seas partidario del demonio, quítate de en medio, apártate de mi vista, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Es muy fuerte la respuesta que le da el Señor a San Pedro. Tú has dicho que soy el Mesías, y lo soy, pero un Mesías pascual. Si se pueden unir estas dos claves, Mesías y Cordero Pascual, que quita, cargando sobre sí el pecado del mundo. Pero tienes que aceptar este camino, Pedro. Y de hecho, va a empezar esta segunda parte del capítulo 8, ya al 16, que será el final, con el misterio pascual en medio, como ese camino de abrazar el camino de Cristo, ¿no? De identificarnos no solo con Cristo como Mesías al que seguimos, sino con Cristo como Mesías, cuyo camino, porque le seguimos a Él, abrazamos. Claro. Entonces sí. Pero es muy serio, ¿eh? O sea, el Señor no está dispuesto a transigir en esto. El Señor no está dispuesto a hacer componendas, ¿no? O sea, el misterio pascual es el misterio pascual. Y no se puede como interpretar, no se puede como opinar en esto, no, el misterio pascual es el camino del Mesías. Se da vida dando la vida, y lo va a enseñar Jesucristo. Él va a caminar por delante para que nos enteremos de una vez que solo hay un modo de redimir a la humanidad, que es el que el Padre ha marcado, que pasa por abrazar la cruz. Y ya está, ¿no? Entonces, volvamos al inicio del Evangelio. ¿Tú quién dices que es Cristo? Con tu vida, ¿quién dices que es Cristo? Y si de verdad dices que Cristo es el que es, abrázalo a Él y abraza su camino también. No busques un camino alternativo, no busques un seguimiento mediocre y mundano de Jesucristo. Cree en Cristo y como Cristo es, con sus esquemas, con su modo de proceder, que es el camino de Dios.
Porque si no, en el fondo no eres de Cristo. Tú, ¿quién dices que es Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.